Durante años, era común observar en la ventana que se encuentra en la parte alta de la sacristía del Templo de la Purificación a una religiosa muy joven, vestida de blanco. Posiblemente era una novicia que por las tardes, al ocultarse el sol, se entregaba a la lectura para observar el paisaje que ante sus pies le ofrecía la plaza principal. Solo dedicaba algunos frugales instantes para quienes transitaban por ese lugar, por las tardes principalmente, hasta antes del rosario. Veían a la religiosa en el ventanal, y algunos le conocían y levantaban la mano en señal de respetuoso saludo. Ella les contestaba de igual forma, incluso en ocasiones les regalaba una sonrisa. Las monjas que habitaban la parte posterior de la sacristía permanecieron por espacio de varios años. Ellas tenían bajo su responsabilidad el mantenimiento de la parroquia, en lo que se refiere a la limpieza, arreglos de altares, confección de vestuarios para las imágenes y sacerdotes oficiantes. Incluso recogían limosnas y cocinaban los alimentos de los padres que moraban o visitaban la casa curial. Nadie sabe el por qué, pero al parecer terminaron con su servicio. Pero las religiosas fueron enviadas a otro lugar, quedando la casa curial en total abandono. Solamente se utilizaban los espacios acondicionados para la sacristía, otros para oficinas de los sacerdotes, guardarropa, archivos, etc. En otros cuartos se instaló notaría y librería. Había otros espacios donde se guardaban antiguas reliquias religiosas, entre ellas imágenes talladas en madera, retablos de que datan de por lo menos 2 siglos. Con el paso del tiempo, la casa curial era solamente un sitio donde se almacenaban infinidad de objetos del culto, incluso servían como bodega. Se les habían construido otros cuartos para reuniones o sesiones donde participaban los clérigos, junto con los integrantes de las diferentes hermandades o cofradías. Era un lugar totalmente separado del resto de la iglesia. Pasaban los años y jamás se supo del paradero de las religiosas. Ya casi nadie se acordaba de ellas. Sin embargo, hace unos años empezó a llamar la atención de los transeúntes la presencia de una monja en la ventana, que se encuentra sobre la antigua sacristía. Se alcanzaba a ver solamente medio cuerpo. Aparecía sentada llevando en sus manos un libro. Permanecía toda la tarde y se retiraba antes de la primera llamada al rosario. Se creía que de nueva cuenta, alguna orden religiosa había vuelto para hacerse cargo de la parroquia, pero no fue así. El cura responsable del templo informaba que ninguna monja se encontraba, y mucho menos habitar en ese lugar. No daba crédito a quienes comentaban haberla visto por las tardes en el ventanal del tercer piso del Callejón de las Campanas. Ante la insistencia de las numerosas personas que aseguraban haber visto a la monja vestida de blanco, se tomó la decisión muy formal de investigar los hechos. Para el efecto, el cura se hizo acompañar de otros sacerdotes, del sacristía y monaguillos. Se apostaron en las bancas del jardín madero del lado oriente, frente al sitio, otros más en la banqueta frente a la negociación de don Manuel Miranda Zamora y del Seguro Social. Estos últimos fueron precisamente los que vieron a la monja en la ventana y de inmediato dieron aviso a los demás. Juntos estuvieron atentos de lo que sus ojos veían, como que no daban crédito a ello. Otros expresaban que en ese lugar no había nadie, y que en los cuartos abandonados solamente se guardaban algunas cosas que ya no se utilizaban. Todos ellos se armaron de valor, y decidieron acompañar al cura en el recorrido por el interior. A todos se les veía visiblemente alterados, no comprendían lo que pasaba y empezaron a dudar. Se preguntaban con insistencia, ¿era o no una monja? A lo mejor es un monaguillo bromista, decían otros. Conforme se recorrían los pasillos, se veía claramente que nadie se encontraba en esos cuartos. Se observaba que permanecían cerrados desde hace muchísimos años. Luego de abrir los enmohecidos cerrojos de las puertas que daban a los cuartos de la parte alta de la sacristía, se penetró al recinto donde se respiraba un ambiente fantasmal. Los angostos pasillos eran cubiertos por una especie de manto negro, debido a la deficiente iluminación. Se recurría a las linternas de mano para tratar de ver lo que ahí se encontraba. Debo decir que todo el grupo iba tras el sacerdote. Después de haber recorrido algunos pasillos, se llega finalmente al cuarto donde supuestamente se encontraba la monja. Es como un tercer piso. Se llega a él subiendo una escalera de madera. Se abrieron las puertas y se observó que durante años nadie se había parado en ese lugar. Seguidamente se procedió a abrir la ventana y en la parte baja se encontró una especie de rebaje en el muro que servía como banco. Al ver de cerca el empolvado libro, en sus amarillentas páginas aparecieron poemas que escribía Sor Juana Inés de la Cruz.
De la monja vestida de blanco, nada se encontró que pudiera confirmar su presencia, pero dicen los que hasta ese lugar llegaron, que al instante en que se abrió las ventanas, la luz iluminó totalmente a la estancia. Luego una paloma de plumaje blanco salió de la oscuridad, para luego perderse en el follaje de los árboles del jardín. Nadie trató de explicar lo que ahí había ocurrido o creyeron ver. Todos, incluso el sacerdote, se mantuvieron callados. Algunos empezaron a caer en una especie de sopor, y el nerviosismo de inmediato se hizo presente. El miedo invadió a todos, menos a un aventado jovenzuelo, que curioso como pocos, buscaba algo más que le hiciera comprender lo que en ese lugar había pasado. Este mozalbete se dio a la investigación. Los demás prefirieron olvidarlo, aunque no les fue nada fácil. De acuerdo a lo que se buscaba saber, se logró más adelante conocer que en una de las monjas que ahí moraron había muerto siendo una novicia. Su deseo fue ocultado, o por lo menos pocos lo sabían. La novicia, después se supo, siempre buscaba rincones apartados para leer a Sor Juana Inés de la Cruz, y lo hacía a escondidas por temor a las amonestaciones y severos castigos que le imponían las superioras por desobediencia. Esta novicia descubrió un cuarto oculto en un tercer piso disimulando y utilizaba como escondrijo. Luego se sentaba frente a la ventana que da precisamente a la rinconada. Incluso se supo que el cuerpo de esta novicia fue sepultado en el interior del templo parroquial, bajo el piso que en ese tiempo era de duela de madera. Se descubrió la tumba cuando se retira el piso de madera para colocar el de mosaico, en las obras de decoración del templo que hiciera Ricardo García Bernal. Al parecer se abrió la tumba y se encontraron restos de la religiosa. Todavía se aprecia algo de la blanca túnica o hábito. Se decidió que ahí permaneciera y no se hablara más del caso. También se logró saber que se hacía llamar Juana Inés, aunque su nombre verdadero era otro. Ella fue entregada por sus padres al cuidado de las religiosas, porque era muy afecta a la lectura, pretendiendo quitarle el gusto por considerarlo que no era el apropiado para una jovencita de su edad. Ya son otros tiempos. El templo parroquial medio siglo después de aquella decoración presenta otra fisonomía. Se procede a la restauración de la antigua sacristía y notaría, donde quedará montado el Museo del Arte Sacro. Se volvió a abrir la ventana de la rinconada, y la luz volvió a entrar en esos abandonados recintos. Han pasado los años con relación a esos hechos, indudablemente, pero sin embargo todavía hay quienes afirman que por las tardes, cuando la ventana es abierta por alguna razón, como que se alcanza a ver una figura vestida de blanco, como si estuviera leyendo un libro y que de vez en cuando dirige su mirada hacia el jardín. ¿Acaso es Juana Inés? Ustedes pueden comprobarlo, si así lo desean o se atreven. Según se cuenta, se aparece por las tardes, antes de la primera llamada al rosario, ya que se retira a cumplir con sus obligaciones. Suscríbete a Relatos y Leyendas de Terror.